Vamos a continuar con el curso de PHP y MySQL. Hoy lo que vamos a hacer es conectarnos con el sistema gestor de bases de datos y vamos a crear una base de datos, vamos a crear tablas, insertar registros. Lo primero que tenemos que hacer es obviamente conectarnos con el sistema gestor de bases de datos. Para eso vamos a iniciar XAMPP, pero recuerden que dentro de XAMPP tenemos el sistema gestor de bases de datos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vean que acá yo tengo el sistema gestor de bases de datos que sería MySQL, más precisamente hablando MariaDB, pero recuerden que MySQL prácticamente es lo mismo que MariaDB. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Le damos aquí en donde dice admin, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando yo presiono admin? Bueno, lo que sucede es que se establece una conexión entre la aplicación PHP que obviamente es una aplicación web, con el sistema gestor de bases de datos MySQL, que obviamente está dentro de XAMPP también. Ahora, vean que esta aplicación web PHP está dentro de XAMPP, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que podemos usar esta aplicación web sin tener conexión a internet, obviamente. Porque como les digo, esta aplicación web PHP, o sea, todo esto que estamos viendo acá, o sea, la aplicación web PHP MyAdmin, está adentro de XAMPP. ¿Ok? Ahora vean que lo que estoy haciendo ahorita es conectar la aplicación web PHP MyAdmin con el sistema gestor de bases de datos MySQL. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para crear bases de datos, tablas, insertar registros en la tabla, vincular o hacer o establecer vínculos entre una tabla y la otra, que eso lo vamos a ver más adelante? Bueno, lo podemos hacer directamente con esta interfaz gráfica, presionando botones, que sería muy sencillo, y también lo podemos hacer con código SQL. Ahora, ustedes tienen que aprender a manejar código SQL porque cuando estén usando, por ejemplo, el lenguaje PHP o cuando estén haciendo una aplicación, tienen que saber sí o sí el lenguaje SQL. Entonces, vamos a hacerlo primero con lenguaje SQL eh, y luego más adelante vamos a hacerlo presionando botones aquí en la aplicación PHP que sería mucho más sencillo. Pero como les digo, primero tienen que aprender a usar el lenguaje SQL, ¿ok? Hacerlo con código o con lenguaje SQL. Entonces, ¿cómo hacemos para crear una base de datos? Bueno, muy sencillo, le decimos create. Vean que acá ya tengo un autocompletado, como en Visual Studio Code, por ejemplo. Y lo que vamos a hacer es create database, o sea, crear una base de datos. Y le decimos el nombre de la base de datos. El nombre puede ser lo que nosotros queramos. Vean que yo voy a colocar aquí unos backquote o backtips, que sería como un acento al revés, pero vean que yo le puedo colocar aquí el nombre que yo quiera, obviamente, a mi base de datos. Luego finalizamos con un punto y coma, como en la mayoría de los lenguajes, la línea de código, y presionamos control enter, ¿ok? Vean que ahí ya se creó la base de datos prueba. Vean que aquí la tengo, ok, aquí está. Ahora, ¿cómo creo yo tablas dentro de esa base de datos? Ya tengo mi base de datos, pero vean que no tiene tablas adentro. ¿Cómo creo tablas? Bueno, primero que todo lo que vamos a hacer es seleccionar la base de datos, así como se hace con PHP Seleccionamos la base de datos y luego lo vamos acá donde dice SQL. Ok, pero ahora lo que vamos a hacer es crear una base de datos con las características que nosotros queramos, ¿ok? Eso es muy importante porque si no, no va a funcionar como nosotros queramos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a eliminar esta base de datos prueba. Ahora, ¿cómo eliminamos una base de datos? Muy sencillo, le decimos drop, que sería arrojar, en este caso eliminar, database o base de datos, y le pasamos el nombre de la base de datos, ¿ok? Vamos a pasarle el nombre que sería prueba, le decimos control enter,
Y vean que ahora la base de datos prueba ya no está porque la acabo de eliminar, obviamente. Ahora, vamos a crear la base de datos y luego vamos a crear tablas dentro de esa base de datos, ¿ok? Entonces nos vamos para acá nuevamente, acá donde dice SQL, para insertar el lenguaje SQL, obviamente. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a decirle create database, pero le vamos a decir que el conjunto de caracteres, o sea, el character set o el conjunto de caracteres, le vamos a decir que va a ser UTF-8 MB4. Esto de acá es muy importante. Vean que generalmente habíamos estado usando UTF-8, que es lo que se usa la mayoría de las veces, pero UTF-8 MB4 nos permite insertar emojis dentro de nuestra base de datos o dentro de las tablas, ¿ok? Entonces, a la hora de crear un registro dentro de una tabla, nosotros podemos también insertar emojis. Ahora, el collate o el cotejamiento o la comparación va a ser UTF-8. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Va a ser también UTF-8 MB4. Le ponemos piso, Spanish, piso 6. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, que a la hora de realizar búsquedas en nuestras tablas o en nuestras bases de datos, la búsqueda se va a realizar con este conjunto de caracteres, ¿ok? De esa forma, el motor de búsqueda no va a tener que trabajar tanto, sino que ya sabe que las búsquedas se van a realizar con este conjunto de caracteres, ¿ok? Esto es para trabajar con español y, como les digo, con emojis también. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decirle control enter para ejecutar esa línea de código. Y vean que ya mi base de datos se creó. Una vez tengamos creada nuestra base de datos, lo que vamos a hacer es, nos dirigimos a nuestra base de datos, en este caso prueba. Y acá en SQL vamos a, donde dice SQL, obviamente para hacerlo con lenguaje SQL, vamos a crear una tabla dentro de nuestra base de datos. Que le decimos create table, por ejemplo, alumnos. Y entre paréntesis lo que vamos a hacer es pasarle el nombre de cada uno de los campos. Pero vean que, por ejemplo, el primer campo va a ser id int, o sea, va a ser de tipo entero. ¿Qué quiero decir con esto? El primer campo se va a llamar id, ¿ok? Pero vean que va a ser de tipo entero. Luego le voy a decir que va a ser autoincrementable, ¿ok? Y va a ser primary key, ¿ok? Primary key, que vendría siendo, ya les voy a explicar, pero vean, ¿qué es lo que yo le estoy diciendo acá? Mira, el primer campo se va a llamar id, va a ser de tipo entero, va a ser autoincrementable. ¿Qué quiere decir con eso? Que automáticamente el sistema gestor de bases de datos le va a colocar un número, ¿ok? Ahora, primary key quiere decir que automáticamente él no va a permitir que se repita el número, ¿ok? Vean que lo que va a hacer es colocarle un número automáticamente, pero este número nunca se puede repetir. O sea, llave primaria o primary key quiere decir que ese número o esa llave no se puede repetir. Vamos a ver un ejemplo con un momento con Excel para que puedan entender más fácilmente. Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bueno, le estoy diciendo que los campos, vean que los campos van a ser las columnas, ¿ok? Cuando estamos trabajando con tablas o cuando estamos trabajando con base de datos, los campos vendrían siendo las columnas y los registros vendrían siendo las filas. Simplemente también lo podemos ver como una matriz, por ejemplo. Pero vean que aquí tenemos el campo ID, luego tenemos el campo nombre, campo grado, grupo y fecha de ingreso. A los campos le voy a dar un color para que se entienda mejor, ¿ok? Pero vean que, como les digo, los campos serían las columnas y los registros serían las filas. Vean que aquí sería primer registro, ¿ok? Segundo registro, tercer registro, cuarto registro y así sucesivamente, ¿no? Pero vean que yo podría decirle aquí, este va a tener un ID 1, el nombre va a ser, por ejemplo, Samantha,
el grado va a ser, por ejemplo, 3, pertenece al grupo A, y la fecha de ingreso fue, por ejemplo, 2022, enero 3, por ejemplo. Ok, vean que ahí ya se colocó también automáticamente, pero bueno, ya eso es cuestión de Excel. Entonces vean que, ok, enero 3, 2022, ok. Ahora, ¿qué sucede? Vamos también un momento para que se vea mejor, vamos a centrarlo. Ok, entonces como les digo, simplemente los campos serían las columnas, ok. Vean que aquí tenemos el campo ID, luego tenemos el campo nombre, campo grado, campo grupo y campo fecha de ingreso, ok. Ahora, pero vean que luego tenemos los registros, que serían las filas: primer registro, segundo registro, tercer registro, cuarto registro y así sucesivamente. Ahora, pero ¿cómo creamos esta misma tabla que yo acabo de crear con Excel, pero con SQL y nuestra base de datos? Bueno, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vámonos un momento para acá, para PHP-MyAdmin, y como les estoy diciendo, vean que acá, en esta línea de código, yo creé una tabla que tiene un solo campo, que sería el campo ID, ¿ok? Ahora vean que esta parte de acá sería el nombre de la tabla. Vamos a seleccionar. Vean que esta parte de acá sería el nombre de la tabla. Y luego dentro de paréntesis van el nombre de los campos, ¿ok? Vean que este sería el nombre del campo, que sería ID. Ahora, aquí les estoy diciendo que va a ser de tipo entero. Recuerden que primero tienen que ver los cursos anteriores de HTML, CSS, JavaScript, porque si no, no van a comprender. Pero vean que este sería el tipo de datos. Ahora, luego les estoy diciendo que va a ser autoincrementable y va a ser una llave primaria. Ahora, con la coma separo un campo del otro y el segundo campo se va a llamar, por ejemplo, nombre. El tipo de datos va a ser un varchar, perdón, varchar. Ok, ese sería el tipo de datos. Vean que ese tipo de datos se parece mucho al tipo de datos string, por ejemplo, porque vendría siendo una cadena de caracteres. Pero yo le voy a decir que va a tener un máximo de 100, o sea, la longitud de esa cadena de caracteres va a ser de 100, ok. No se preocupen si ahorita se les hace complicado, en realidad es algo muy sencillo, simplemente tienen que practicar. Y luego le voy a decir que va a ser not null, o sea, ¿qué le quiero decir yo con not null? Que no puede ser null, ok, ese campo no puede quedar vacío. ¿Qué quiere decir eso? Que si la persona deja ese campo vacío, o yo cuando esté insertando valores en o cuando esté insertando un registro, no lo puedo dejar vacío porque me va a dar un error, ok, me va a decir que no puede ser que no puede estar vacío, ok. Ahora, o que no puede ser nulo, ok. Ahora luego le voy a decir que va a haber otro campo que se va a llamar grado. Ya ahorita lo vamos a ver con un ejemplo para que ustedes vean cómo funciona. Pero vean, yo le estoy diciendo, el tercer campo se va a llamar grado, va a ser de tipo de datos small int, o sea, sería un entero pero más pequeño, ok. Luego le voy a decir que también va a ser un not null, ok, no puede ser nulo. Vamos ahora con el siguiente campo. Para que esto se entienda mejor, voy a colocar uno debajo del otro, ok, para que se entienda mejor. Vean que los campos los voy a colocar de esta manera, ok, uno debajo del otro, así se entiende mucho mejor. Luego el siguiente campo se va a llamar grupo y va a ser también un varchar de 2, ok, o sea, la longitud va a ser 2, quiere decir que solamente puede tener 2 letras, o va a ser una cadena de caracteres de máximo 2 caracteres, ok. Y le voy a decir que va a ser también not null, ok, o sea, no puede ser nulo. Y finalmente el último campo, que sería la fecha de ingreso, le voy a decir fecha de ingreso, ok. Vean que no puede haber espacios, tiene que estar todo pegado. Ahora le voy a decir que va a ser de tipo date, o sea, de tipo fecha, ok, el tipo de datos, ok.
Y luego le voy a decir que por defecto el valor va a ser, o sea, si yo dejo eso vacío y se me olvida colocar el valor, por defecto o por default, el valor va a ser, vean que los valores siempre tienen que estar dentro de comillas simples. Entonces, una vez que tengamos listo nuestra línea de código o nuestras instrucciones SQL, le decimos control enter. Y vean que ahí ya se creó la tabla alumnos. Vean que si yo voy a la tabla alumnos y luego, bueno, vean que aquí arriba me está diciendo el IP del servidor, en este caso el servidor virtual, obviamente Apache. Luego me está diciendo el nombre de la base de datos y el nombre de la tabla, ¿ok? Obviamente la tabla está adentro de esta base de datos llamada prueba. Ahora, pero vean que si yo selecciono la tabla y me voy a donde dice estructura, vean que acá me está diciendo lo mismo que habíamos hecho anteriormente. Me está diciendo que es una llave primaria o primary key porque aquí me está colocando esta llave dorada. Me está diciendo que el tipo de datos es de tipo entero. Luego me está diciendo que es autoincrementable aquí en extra o características extra de este campo. Me está diciendo que es autoincrementable. Entonces vean que todo esto de acá vendría siendo las características que tiene ese campo, ¿ok? Vean que este es el primer campo, luego este sería el segundo campo. Ok, vean que este es el tercer campo, cuarto campo y quinto campo, ok. Que es lo mismo que estamos viendo acá en Excel, ok. Primer campo, segundo campo, tercer campo, cuarto campo y quinto campo. Pero como les digo, vean que el primer campo es del tipo entero, el segundo campo es de tipo varchar, que sería como una cadena de caracteres, sería como el tipo de dato string en JavaScript. El tercer campo, que sería grado, es de tipo de dato small int, que sería como un entero, pero la longitud es más pequeña, ¿ok? Luego tenemos varchar y luego tenemos de tipo date. Vean que el tipo de dato date, el valor hay que pasárselo de esta forma, ¿ok? Primero le pasamos el año, luego colocamos un guión, luego colocamos el mes, luego un guión y finalmente el día, ¿ok? Es importante pasarle el valor con este tipo de formato porque si no, no lo va a reconocer, ¿ok? Nos va a dar un error, ¿ok? Ahora, pero ¿qué pasa si yo quiero insertar registros? Vean que en este momento la tabla alumnos está vacía. Vean que si yo la selecciono, yo le puedo decir, por ejemplo, seleccionar todo. Vean que con el asterisco selecciono todo. Yo le puedo decir, mira, selecciona todo de o desde, ¿no? O sea, from, que significa de o desde, pero vean que yo le estoy diciendo, mira, selecciona todo de la tabla alumnos where 1, o sea, donde 1. Este where 1 es muy importante, eso quiere decir que me seleccione todo, o sea, donde 1 sería selecciona todo. Eso lo vamos a estar viendo más adelante, no se preocupen por eso, pero vean que si yo selecciono todo, le doy control enter para ejecutar esto. Vean que solamente me está dando el nombre de los campos, pero no hay ningún registro, ¿ok? Vean que aquí yo tengo mi tabla, ¿ok? Y aquí me la está mostrando. Pero vean que me está mostrando solamente el nombre de los campos porque no hay ningún registro, ¿ok? Vean que si yo me voy, por ejemplo, a Excel, es como si yo no tuviera ningún registro, ¿ok? Vamos a eliminar esta parte de acá. Vean que es como si yo tuviese mi tabla de esta manera, ¿ok? Vacía, sin ningún registro. Vean que no tiene ningún registro, ¿ok? O fila. Ahora, ¿cómo podemos insertar registros a nuestra tabla? Bueno, muy sencillo. Nos vamos acá donde dice SQL para hacerlo con lenguaje de SQL o con código. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vean que acá yo tengo seleccionado la base de datos la base de datos prueba y tengo seleccionada también la tabla alumnos. También vean, muy importante, con el punto yo accedo a una tabla, igual que por ejemplo en JavaScript accedemos a los métodos o atributos que están dentro de una clase o dentro de un objeto. Con el punto, vean que con el punto yo accedo aquí a la tabla. Ahora, pero muy importante, ¿cómo yo añado o inserto registros dentro de la tabla? Bueno, le voy a decir insert into, ok,
le doy el nombre de la tabla que sería alumnos, entonces le digo insert into alumnos y vamos a darle primero el nombre de los campos. Ok, entonces el nombre de los campos, ¿cuáles sería? Bueno, primero el ID, luego venía nombre. Ok, luego viene, vean que yo podría hacer lo siguiente, vamos a copiar esto y lo vamos a pegar acá. Ok, lo pegamos acá y le vamos a colocar comas para separar los campos. Vean que es muy importante que tenga una coma. Ok, y bueno, acá yo estoy colocando el nombre de los campos y luego voy a colocar los valores. Ahora, ¿cómo hago yo para colocar los valores? Bueno, muy sencillo, le vamos a decir aquí values y luego le pasamos los valores. Vean que también los valores uno los puedes colocar sin las comillas simples, pero esto se hace, si no le colocas las comillas simples también va a funcionar, pero esto va con comillas simples. Entonces así es como se usa el lenguaje SQL. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decirle que el ID, como el ID es autoincrementable, lo vamos a dejar vacío. Recuerden que el ID se coloca automáticamente y es autoincrementable, ¿ok? Así que no le vamos a colocar nada, sino que el sistema gestor de bases de datos lo va a colocar automáticamente. Ahora, el nombre, vamos a colocarle, por ejemplo, Samantha. Ok, Samantha, vamos a decirle que está en el grado 3, pertenece al grupo A, por ejemplo, y la fecha de ingreso fue 2022. Vamos a poner la fecha de hoy, por ejemplo. Vamos a poner 2022, octubre 17. Ok, entonces vean que con esta línea de código yo estoy insertando un registro dentro de mi tabla y ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Mira, inserta dentro de la tabla alumnos, le paso el nombre de los campos y luego le paso los valores de cada campo. ¿Ok? Vean que es muy importante que esté en el mismo orden. ¿Ok? Yo podría también, para que se entienda mejor, colocarlo de esta manera. Ya sabemos que este valor es del campo ID, este valor es del campo nombre, este valor es del campo grado, este valor es del campo grupo y finalmente este valor es del campo fecha de ingreso. ¿Ok? Entonces le vamos a decir, esto lo voy a ir guardando acá para no perderlo, lo voy a ir guardando acá si me hace falta luego más adelante. Entonces, una vez tenemos hecha nuestra línea de código, presionamos control enter y vean que aquí me dice vean que acá me está diciendo un registro insertado. Ok, row significa fila o registro. Ok, entonces me está diciendo un registro insertado, ¿no? Y acá también me da mi query o mi línea de código. Cuando digo query me estoy refiriendo a que es una línea de código en lenguaje SQL. Ok, ahora vean que si ahora yo selecciono la tabla, vean que ahora me está mostrando la tabla con un registro. Ok, que fue lo que acabamos de insertar. Vean que acá tenemos nuestra tabla. Ok, y aquí tenemos nuestro registro. Ok, nuestro primer registro. Ok, muy bien. Entonces vean que también yo podría acá muy fácilmente borrar este registro, copiarlo o editarlo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero insertar varios registros? Bueno, vean que acá ya yo tenía copiado lo que acabamos de hacer. Entonces lo que voy a hacer es simplemente lo voy a copiar, así no tengo que volverlo a hacer nuevamente. Lo voy a colocar acá. Ahora, como yo quiero insertar varios registros, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo así para que se entienda mejor. Ok, esto lo voy a copiar y vean que simplemente separo con una coma los valores. Ok, entonces vamos a colocar otro y otro. Ok,
vean que es muy importante que esté separado por comas, ¿ok? Entonces vean que sencillamente estoy separando con comas un registro del otro. Vean que este sería el primer registro, segundo registro, ¿ok? Luego vendría tercer registro, cuarto registro y finalmente quinto registro. ¿Ok? Que no se estaba viendo bien, sería primer registro, segundo registro, tercer registro, cuarto registro y finalmente quinto registro. Ahora, pero vamos a darle un nombre diferente. Vamos a decir que este, por ejemplo, es Agustín, María. Ok, y bueno, como les digo, como les había dicho, una vez que tenemos listo nuestra línea de código, recuerden que cada línea de código termina con un punto y coma. Una vez que ya tenemos hecha nuestra línea de código, presionamos Control Enter y vean que ahí me está diciendo, mira, ahora tienes 5 registros insertados. O sea, me está avisando que han sido insertados 5 registros. Recuerden que row significa fila o registro, ¿ok? Entonces tenemos insertados 5 registros. Vean que acá también tengo el código. Yo puedo de una vez copiarlo y lo pego acá. Por si otro día lo necesito, ya lo tengo acá, ¿ok? Vean que acá ya lo tengo, ¿ok? Ahora vean que si yo me voy ahora a la tabla, vean que en mi tabla ahora aparece esos 5 registros que yo acabo de insertar, ok. Vean que acá está el nombre de los campos, ok, y acá está el nombre de los registros, ok. Si lo hubiéramos hecho con Excel, bueno, sería de esta manera, hubiera quedado, o sea, queda de esta forma, ok, con Excel. Y vean que cuando lo hago en mi base de datos, obviamente con el lenguaje SQL, queda de esta manera, ¿no? Acá tenemos el nombre de los campos o las columnas y acá tenemos cada uno de los registros, ¿ok? Primer registro, segundo registro o segunda fila, tercer registro o tercera fila, cuarto, quinto y sexto registro o sexta fila. Como les digo, vean que acá yo podría borrar, vamos a borrar uno, por ejemplo María, le decimos delete o borrar, ok, y aquí me dijo un registro afectado, o sea, un registro o fila afectado, claro, porque se borró ese registro, ¿no? Pero como les digo, yo puedo aquí copiar, editar, borrar, vean que lo puedo editar también. Vean que en el primer campo bueno, lo voy a dejar como está. Ahora en lugar de Jennifer vamos a decirle que va a ser María. Grado 3, grupo B, por ejemplo, grupo B. Y vamos a decirle que ingresó en octubre 21, por ejemplo. Le decimos aquí en Go o en Ir. Y vean que ahora fue editado el quinto registro, ok. Ahora dice que es María y que ingresó en octubre el día 21 de octubre, ok. Entonces, como les digo, yo podría hacerlo acá con la interfaz gráfica de PHPMyAdmin, que viene siendo obviamente una aplicación web porque está corriendo en el navegador. Pero ¿qué sucede? Que, como les digo, primero tienen que aprender a hacerlo con lenguaje SQL porque es algo que lo van a necesitar para crear sus aplicaciones web. Entonces, bueno, vean que acá, bueno, en este video lo que hicimos fue aprender a crear una base de datos, crear tablas dentro de dicha base de datos y cómo insertar registros en esa base de datos. Espero que les haya gustado el video y hasta la próxima.